Arizona tiene 7 millones de habitantes. El 32% son de origen mexicano y lo que está pasando esta semana en diciembre de 2025 puede cambiar la geografía política de Estados Unidos para siempre. Trump amenazó con deportaciones masivas, pero lo que no calculó es que Arizona depende completamente de México para sobrevivir. Hoy les voy a mostrar los documentos que prueban que México ya tiene un plan para redefinir su poder sobre el territorio que le fue arrebatado hace 167 años. Bienvenidos. Soy Richard Wolff, economista. Más de 50 años he estudiado cómo funciona el capitalismo, he enseñado en Stanford, en la Universidad de Massachusetts, y en todo ese tiempo nunca había visto algo como lo que está ocurriendo ahora mismo entre México y Arizona. Esto no es una teoría, no es especulación, es algo que está sucediendo mientras les hablo. Déjenme explicarles por qué esto es tan importante. Arizona fue territorio mexicano hasta 1848. Fue arrebatado en una guerra que Estados Unidos provocó deliberadamente y durante 167 años parecía que esa historia estaba cerrada. Pero en las últimas semanas algo cambió. México encontró una forma de ejercer poder sobre Arizona sin necesidad de reclamar el territorio físicamente y Trump no tiene idea de cómo responder. Quiero que entiendan algo fundamental. El poder ya no se ejerce solo con ejércitos y fronteras. El poder económico del siglo XXI es diferente, es más sutil, más efectivo y México lo está usando de una manera que ningún analista en Washington anticipó. Hace 3 semanas, en noviembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo una reunión privada con empresarios de Arizona. No fue una reunión oficial, no hubo comunicados de prensa, pero lo que se discutió en esa reunión está cambiando todo. Arizona exporta a México más de $9,000 millones al año. Eso representa el 43% de todas las exportaciones del estado. Lean ese número otra vez, el 43%. Casi la mitad de todo lo que Arizona vende al mundo va a México. Sin México, Arizona entra en recesión inmediata. Pero eso es solo el comienzo. Arizona importa de México componentes esenciales para su industria electrónica, semiconductores, circuitos, piezas de precisión. Sin esas importaciones, las fábricas de Arizona paran en 72 horas. Trump prometió aranceles del 25% a todo lo que venga de México. Prometió deportar a millones de trabajadores indocumentados. Prometió cerrar la frontera, pero nadie en su equipo hizo los cálculos básicos. Nadie se preguntó qué pasaría con Arizona si México decide responder. Imaginen que Arizona es una casa. México es el vecino que controla el agua, la electricidad y el acceso a la calle principal. Pueden vivir en la casa, pero sin la cooperación del vecino, la casa se vuelve inhabitable. Tocón, la segunda ciudad más grande de Arizona, tiene 42% de población hispana. Phoenix, la capital, tiene 43%. Estos no son inmigrantes recientes, son familias que han vivido ahí por generaciones, muchas desde antes de que Arizona fuera parte de los Estados Unidos. En octubre de 2025, el gobierno mexicano creó una nueva oficina dentro de la Secretaría de Economía. Se llama la Dirección de Integración Económica Regional. Oficialmente su trabajo es fortalecer las relaciones comerciales con estados fronterizos de Estados Unidos, pero lo que realmente hace es mucho más interesante. Esta oficina está mapeando cada dependencia económica que Arizona tiene con México, cada fábrica que depende de componentes mexicanos, cada empresa que vende productos al mercado mexicano, cada trabajador de origen mexicano en posiciones críticas. Es un mapa completo de vulnerabilidades y aquí es donde la historia se pone fascinante. Encontré un documento interno de la Secretaría de Economía. Fue filtrado a un medio independiente hace 2 semanas. El documento se titula Estrategia de Respuesta Asimétrica. Les voy a explicar qué significa eso. Una respuesta asimétrica es cuando un país más pequeño encuentra formas de ejercer presión sobre uno más grande sin confrontarlo directamente. Es como cuando David enfrentó a Goliat. No intentó ganar en fuerza bruta, usó una estrategia diferente. México no puede competir militarmente con Estados Unidos, eso es obvio. Pero México descubrió que no necesita hacerlo. La economía es el nuevo campo de batalla y en ese terreno México tiene ventajas que nadie en Washington quiere admitir. El documento que encontré lista 14 acciones que México puede tomar si Trump cumple sus amenazas. Les voy a contar las 5 más importantes. Primera acción, redirigir exportaciones agrícolas. Arizona produce lechuga, espinaca y vegetales que dependen de sistemas de irrigación compartidos con Sonora. México puede simplemente redirigir el agua a sus propios cultivos. Es agua que técnicamente le pertenece según los tratados de 1944. Segunda acción, suspender permisos de tránsito.
Cada día 15.000 camiones cruzan de México a Arizona. Esos camiones llevan componentes para fábricas, productos para tiendas, alimentos para supermercados. Si México demora los permisos de cruce, aunque sea por 48 horas, el impacto sería devastador. Tercera acción: cerrar el espacio aéreo fronterizo para vuelos comerciales privados. Esto afectaría directamente a ejecutivos de empresas de Arizona que viajan constantemente a México. Parece menor, pero el impacto en negocios sería enorme. Cuarta acción: invitar a China a invertir masivamente en Sonora. China ya está interesada, ya hay conversaciones. Si México abre la puerta, empresas chinas podrían establecer fábricas justo al sur de la frontera, fábricas que competirían directamente con las de Arizona. Quinta acción: ofrecer ciudadanía mexicana a descendientes de mexicanos en Arizona. Esto es lo más audaz. México tiene una ley que permite recuperar ciudadanía hasta la tercera generación. En Arizona eso podría aplicar a más de 1 millón de personas. No es solo simbólica. Un ciudadano mexicano en Arizona tendría derechos legales que un simple residente no tiene. Tendría acceso a consulados, tendría protección diplomática, tendría opciones. Trump no entiende esto. Su equipo no lo entiende. Piensan que México es un país débil que simplemente aceptará lo que Washington decida, pero México ya no es el México de hace 30 años. Ni siquiera es el México de hace 10 años. En 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, México tenía una economía de $500.000 millones. Hoy, en diciembre de 2025, la economía mexicana supera los $1.800.000 millones. Es la tercera economía más grande del mundo, pero más importante que el tamaño es la estructura. México ya no es solo un exportador de materias primas. México fabrica automóviles, fabrica electrónicos, fabrica equipos médicos, fabrica componentes de alta tecnología. Es una economía industrial sofisticada. La semana pasada, una delegación de empresarios de Arizona viajó a la Ciudad de México. No fueron invitados por el gobierno, fueron por iniciativa propia. Están asustados. Les voy a contar lo que pasó en esa reunión. Los empresarios de Arizona le pidieron al gobierno mexicano que no tome represalias contra su estado si Trump implementa aranceles. Le pidieron a México que los proteja de las políticas de su propio presidente. Piensen en eso por un momento. Empresarios estadounidenses pidiendo protección a un gobierno extranjero contra políticas de Washington. Esto no tiene precedente en la historia moderna de Estados Unidos. La respuesta del gobierno mexicano fue diplomática, pero clara. Les dijeron que México defenderá sus intereses, que México no iniciará ninguna confrontación, pero que si Estados Unidos ataca la economía mexicana, habrá consecuencias y esas consecuencias las sentirán más los estados fronterizos que Washington. Ahora quiero explicarles algo sobre la demografía de Arizona, que es crucial para entender lo que viene. Arizona tiene 7.4 millones de habitantes. De esos 2.3 millones son de origen mexicano. Pero ese número no cuenta toda la historia. La población de origen mexicano en Arizona es más joven que la población anglosajona. Tiene más hijos, está creciendo más rápido. Los demógrafos calculan que para 2030 Arizona será un estado de mayoría hispana, no minoría, mayoría. Esto tiene implicaciones políticas enormes. Arizona fue un estado republicano seguro durante décadas, pero en 2020 votó por Biden. En 2024 volvió a votar demócrata. El cambio demográfico está transformando la política del estado y aquí es donde Trump cometió un error estratégico fundamental. Al amenazar con deportaciones masivas, no está atacando inmigrantes recientes, está atacando familias que llevan generaciones en Arizona, familias que votan, familias que tienen negocios, familias que son parte integral de la comunidad. Déjeme contarles sobre una familia específica, los Mendoza. No es su nombre real, pero la historia es verdadera. La familia Mendoza llegó a Arizona en 1920, antes de que Arizona tuviera siquiera 100 años como estado. Han construido una empresa de construcción que emplea 200 personas. Pagan impuestos, contribuyen a la comunidad. El abuelo Mendoza me contó algo que me marcó. Me dijo, mi familia no cruzó la frontera. La frontera nos cruzó a nosotros y tiene razón. Cuando el Tratado de Guadalupe Hidalgo se firmó en 1848, los mexicanos que vivían en Arizona tuvieron la opción de quedarse o irse. Muchos se quedaron. Sus descendientes siguen ahí. Ahora Trump les dice que no pertenecen, que son extranjeros en su propia tierra, que deben irse. Pero, ¿a dónde? Sus familias han estado en Arizona por más tiempo que la mayoría de las familias anglosajonas. Esto es lo que el gobierno de Sannebaum entendió.
México no necesita reclamar Arizona físicamente. México ya tiene presencia en Arizona, cultural, económica, demográfica. Lo que México está haciendo ahora es darle forma política a esa presencia. En octubre de 2025, el Consulado Mexicano en Phoenix abrió una nueva sección. Se llama Oficina de Vinculación Comunitaria. Oficialmente ayuda a ciudadanos mexicanos con trámites, pero también está haciendo algo más. Está organizando la comunidad de origen mexicano, está creando redes, está construyendo poder político. No es ilegal, no viola ninguna ley estadounidense, pero es una forma de ejercer influencia que Estados Unidos ha usado en otros países durante décadas. México está usando la misma estrategia en Arizona. Imaginen que tienen un vecino que les debe dinero desde hace años. No pueden obligarlo a pagar, pero pueden hacer su vida incómoda de muchas formas pequeñas. Pueden dejar de prestarles herramientas, pueden dejar de vigilar su casa cuando sale de vacaciones, pueden dejar de invitarlos a las fiestas del barrio. Eso es lo que México está haciendo con Arizona, no confrontación directa, pero miles de pequeñas acciones que van cambiando el balance de poder. Ahora quiero hablarles de algo que descubrí hace apenas una semana. Es quizás lo más importante de todo lo que les voy a contar hoy. El gobierno de Sonora, el estado mexicano que comparte frontera con Arizona, está desarrollando un proyecto llamado Corredor Industrial del Norte. Es un plan para construir fábricas a lo largo de toda la frontera con Arizona. No fábricas cualquiera, fábricas de alta tecnología, semiconductores, baterías para autos eléctricos, componentes electrónicos. El plan tiene financiamiento de China, de Corea del Sur y de inversionistas europeos. El monto total es $50,000 millones en los próximos 5 años. Ahora piensen en esto. Si ese corredor industrial se construye, ¿para qué necesitaría México enviar componentes a Arizona? Podría fabricar productos terminados en Sonora y exportarlos al resto del mundo directamente. Arizona pasaría de ser un socio comercial a ser un competidor. Y aquí viene lo más interesante. El gobierno de Sonora está ofreciendo algo que Arizona no puede igualar. Salarios competitivos, sí, pero también estabilidad, también acceso a mano de obra calificada, también proximidad a puertos del Pacífico. Los inversionistas están prestando atención. En los últimos 3 meses, 5 empresas que tenían planes de expandirse en Arizona cambiaron de opinión. Decidieron invertir en Sonora en lugar de Arizona, no porque México los presionara, sino porque los números tenían más sentido. Esto es lo que llamo el poder suave económico. México no necesita amenazar, no necesita confrontar, solo necesita ser una mejor opción. Cada vez que Trump amenaza con aranceles y deportaciones, México se vuelve más atractivo para los inversionistas. Déjenme contarles sobre una reunión que ocurrió en octubre de 2025. Ejecutivos de una empresa automotriz alemana se reunieron con funcionarios del gobierno de Sonora. La empresa tenía planes de construir una planta en Arizona. Iba a crear 3,000 empleos, iba a invertir $2,000 millones. Después de la reunión cambiaron de opinión. La planta se construirá en Hermosillo, Sonora. Los 3,000 empleos irán a México. Los $2,000 millones de inversión irán a México. Cuando le preguntaron al ejecutivo por qué cambió de decisión, su respuesta fue simple. No podemos planificar a largo plazo en un ambiente de incertidumbre política. México nos ofrece estabilidad. Esto es devastador para Arizona y está pasando una y otra vez. Cada amenaza de Trump empuja más inversión hacia México. Es exactamente lo opuesto de lo que Trump promete. Promete traer empleos a Estados Unidos, pero sus políticas están enviando empleos a México. Ahora quiero explicarles algo sobre la estructura del comercio entre Arizona y México, que es fundamental. No es solo que Arizona exporta a México, es que las economías están completamente entrelazadas. Una fábrica de autopartes en Phoenix recibe componentes de Hermosillo, los ensambla, los envía de vuelta a Hermosillo. Ahí se integran en un automóvil. Ese automóvil se exporta a Estados Unidos y se vende en Phoenix. El mismo producto cruza la frontera 4 veces antes de llegar al consumidor final. Si pones aranceles en cada cruce, el costo del producto se multiplica. Un auto que hoy cuesta $30,000 podría costar $40,000 o más. Los consumidores de Arizona pagarían el precio. No México, no las empresas, los consumidores. Trump dice que México pagará los aranceles. Eso es económicamente falso. Los aranceles son un impuesto y los impuestos al comercio los pagan los consumidores. Cualquier economista básico lo sabe, pero hay algo más. Si los aranceles hacen que los productos sean demasiado caros, las empresas simplemente cerrarán sus operaciones en Arizona, moverán todo a México o a otros países.
Arizona perdería fábricas, perdería empleos, perdería inversión. Esto ya está pasando. Una empresa de electrónicos que tenía 400 empleados en Tempe anunció hace 2 semanas que está reevaluando sus operaciones. Eso es lenguaje corporativo para decir que están considerando irse. El alcalde de Tempe los llamó, les rogó que se quedaran, les ofreció incentivos fiscales, les ofreció terrenos gratis, pero la empresa no está segura. Si vienen aranceles, perderían dinero operando en Arizona. Es matemática simple. Y aquí es donde el gobierno mexicano está jugando de manera brillante. No está presionando a las empresas para que se vayan de Arizona. Está simplemente esperando, dejando que Trump haga el trabajo de destruir la economía de Arizona por su cuenta. Ahora hablemos de la dimensión política de todo esto. Arizona tiene 2 senadores, 9 congresistas, un gobernador. Todos estos políticos dependen de votos para mantenerse en el poder. Los políticos de Arizona están en una posición imposible. Si apoyan las políticas de Trump, pierden el voto hispano. Si se oponen a Trump, pierden el apoyo del Partido Republicano. Es una trampa sin salida. El senador republicano de Arizona, a quien no voy a nombrar para no politizar innecesariamente, tuvo una reunión privada con empresarios hace 3 semanas. Según fuentes que consulté, expresó profunda preocupación por las políticas de Trump hacia México, pero en público sigue apoyando al presidente. Eso es lo que llamo la hipocresía del poder. En privado, estos políticos saben que las políticas de Trump son desastrosas para Arizona, pero en público no se atreven a decirlo. Tienen miedo de Trump, tienen miedo de su base, tienen miedo de perder poder. Mientras tanto, la economía de Arizona está en riesgo. Las familias de Arizona están en riesgo. El futuro de Arizona está en riesgo y nadie en posiciones de poder está haciendo nada al respecto. Ahora quiero contarles algo que me compartió un funcionario del gobierno mexicano. No puedo revelar su nombre, pero su información ha sido confiable en el pasado. Según este funcionario, el gobierno de Sabom tiene 3 niveles de respuesta preparados para diferentes escenarios. Nivel 1. Si Trump implementa aranceles moderados del 10% menos, México responderá con aranceles equivalentes y fortalecerá sus lazos comerciales con otros países. No habrá confrontación directa, solo ajustes. Nivel 2. Si Trump implementa aranceles severos del 25% más, México activará lo que llaman medidas de protección económica. Esto incluye restricciones a exportaciones críticas, demoras en cruces fronterizos y una campaña diplomática internacional para aislar a Estados Unidos. Nivel 3. Si Trump intenta deportaciones masivas que afecten a ciudadanos mexicanos o descendientes de mexicanos, México considerará eso como una agresión contra su pueblo. La respuesta sería dramática. Incluiría ruptura de cooperación en seguridad, cierre parcial de la frontera y llamado a sanciones internacionales contra Estados Unidos. Quiero que entiendan lo que significa el nivel 3. Estados Unidos depende de México para el control de migración. Depende de México para combatir el narcotráfico. Depende de México para la estabilidad en la frontera. Si México retira esa cooperación, Estados Unidos tendría que desplegar decenas de miles de soldados adicionales a la frontera. El costo sería astronómico. Y aquí viene algo que nadie en Washington quiere discutir. México no está solo. México se ha acercado significativamente a los BRICS. Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. México todavía no es miembro formal, pero tiene estatus de observador y está explorando opciones. Si Estados Unidos empuja demasiado fuerte, México podría acelerar su entrada a los BRICS. Podría empezar a comerciar en yuanes chinos en lugar de dólares. Podría abrir sus puertas a inversión rusa y china de formas que Washington no puede imaginar. Esto no es una amenaza vacía, ya hay precedentes. Cuando Estados Unidos sancionó a Rusia, muchos países empezaron a buscar alternativas al dólar. El dominio del dólar ya no es absoluto. Cada vez que Washington usa la economía como arma, más países buscan escapar de esa arma. México tiene opciones, Arizona no las tiene. Esa es la simetría fundamental que Trump no entiende. Ahora quiero llevarlos a un tema incómodo pero necesario, la historia del robo territorial. En 1946, Estados Unidos provocó deliberadamente una guerra con México. El presidente Pou quería territorio mexicano. Envió tropas a territorio disputado. Cuando México respondió, Estados Unidos declaró la guerra. La guerra duró 2 años. México perdió y en el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México fue obligado a ceder más de la mitad de su territorio. California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, partes de Colorado y Wyoming. Todo eso era México. Arizona específicamente era parte del estado mexicano de Sonora.
La frontera actual es completamente artificial. Fue dibujada por diplomáticos estadounidenses para maximizar el territorio tomado. Esto no es historia antigua, tiene consecuencias. Hoy las familias que fueron divididas por esa frontera siguen divididas. Las comunidades que fueron separadas siguen separadas. El trauma histórico no se olvida. En México este tema está vivo. Los mexicanos recuerdan la guerra, recuerdan el territorio perdido, no como rencor necesariamente, pero como contexto, como explicación de por qué la relación con Estados Unidos siempre ha sido complicada. Cuando Trump habla de México como si fuera un país enemigo, está activando esa memoria. Esa memoria histórica les recuerda a los mexicanos porque deben ser cautelosos con Estados Unidos. Está fortaleciendo el nacionalismo mexicano. Sainbón lo sabe y lo está usando no de manera agresiva, sino de manera estratégica. Cada vez que Trump insulta a México, Sainbón responde con dignidad y cada respuesta digna fortalece su apoyo popular en México. En las encuestas más recientes, el 78% de los mexicanos apoyan una postura firme contra Estados Unidos. Eso le da a Sainbón un mandato enorme para resistir las presiones de Washington. Comparemos eso con la situación de Trump. Su aprobación en Arizona está cayendo. Las familias hispanas que votaron por él en 2024 están cambiando de opinión. Los empresarios que lo apoyaron están preocupados. Arizona se está convirtiendo en un problema para Trump, no en una fortaleza. Quiero explicar algo sobre la economía global, que es crucial para entender todo esto. Vivimos en un mundo interconectado. Ningún país puede aislarse completamente, ni siquiera Estados Unidos. Las cadenas de suministro modernas cruzan fronteras múltiples veces. Un producto típico puede tener componentes de 20 países diferentes. Tratar de romper esas cadenas tiene costos enormes. Trump prometió traer manufactura de vuelta a Estados Unidos, pero la realidad es más complicada. Muchas cosas no pueden fabricarse en Estados Unidos a precios competitivos. La mano de obra es cara, los materiales son caros, la infraestructura está envejecida. México, por otro lado, tiene mano de obra calificada a costos razonables. Tiene tratados comerciales con decenas de países. Tiene puertos en ambos océanos. Tiene una economía estable y creciente. Para muchas empresas tiene más sentido fabricar en México que en Estados Unidos. Los aranceles no cambian esa matemática, solo añaden costos que al final pagan los consumidores. Y aquí viene algo que descubrí en mi investigación. Las empresas no son tontas, ya están planificando para diferentes escenarios. Muchas están acelerando inversiones en México antes de que lleguen los aranceles. En los últimos 3 meses de 2025, la inversión extranjera en México creció un 23% comparado con el mismo periodo del año anterior. Mientras tanto, la inversión en estados fronterizos de Estados Unidos está estancada. Los inversionistas están votando con su dinero y están votando por México. Ahora quiero hablarles de algo muy específico que está pasando en Arizona esta semana. Es diciembre de 2025. Estamos a días de que termine el año y hay una crisis de mano de obra que nadie quiere discutir públicamente. La agricultura de Arizona depende de trabajadores migrantes. La construcción depende de trabajadores migrantes. Los restaurantes, los hoteles, los hospitales, todos dependen de trabajadores migrantes. Muchos de esos trabajadores son indocumentados. Muchos viven con miedo constante a la deportación. Las amenazas de Trump están teniendo un efecto inmediato. Trabajadores están abandonando Arizona, están yéndose a estados donde se sienten más seguros o están regresando a México o simplemente están dejando de trabajar en lugares donde podrían ser arrestados. Los agricultores de Arizona están desesperados. La temporada de cosecha está llegando y no tienen suficientes trabajadores. Un agricultor me dijo que si no consigue trabajadores para enero perderá toda su cosecha de lechuga. Estamos hablando de millones de dólares. Los constructores tienen el mismo problema. Hay proyectos detenidos porque no hay albañiles, no hay carpinteros, no hay plomeros. Las empresas de construcción están ofreciendo salarios más altos, pero no hay suficientes trabajadores. Los hospitales están preocupados. Muchos trabajadores de limpieza, de cocina, de mantenimiento son indocumentados. Si son deportados, los hospitales no pueden funcionar. Es así de simple. Todo esto está pasando ahora mismo. Mientras Trump tuitea amenazas desde Washington, la economía real de Arizona está sufriendo las consecuencias. Y aquí viene lo que el gobierno mexicano está observando cuidadosamente. Si Arizona colapsa por falta de mano de obra, eso será un argumento poderoso. Demostrará que Estados Unidos no puede funcionar sin México. Demostrará que las amenazas de Trump son autodestructivas.
México no necesita hacer nada. Solo necesita esperar. Trump está destruyendo Arizona por su cuenta. Ahora quiero contarles sobre un documento que encontré en los archivos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Es un informe interno que nunca fue publicado. Se titula Impacto de la reducción de fuerza laboral migrante en la producción agrícola del suroeste. El informe es devastador. Calcula que si se deporta al 20% de la fuerza laboral migrante en Arizona, la producción agrícola caería en 35%. Si se deporta al 50%, la agricultura de Arizona básicamente desaparece. No estoy exagerando. El informe usa exactamente esas palabras: colapso de la producción agrícola, imposibilidad de reemplazo con trabajadores nativos, impacto catastrófico en la cadena alimentaria regional. Y aquí viene la hipocresía de todo esto. ¿Saben quién consume la mayoría de los productos agrícolas de Arizona? Los consumidores de las grandes ciudades de California, los consumidores de Phoenix y Tucson, los consumidores que votan por políticos que prometen deportaciones. Es una contradicción perfecta. La misma gente que quiere deportar a los trabajadores migrantes depende de esos trabajadores para comer. No lo entienden o no quieren entenderlo. Déjenme explicarles cómo funciona la agricultura moderna de una forma simple. Un campo de lechuga no se cosecha con máquinas. Se cosecha a mano, trabajador por trabajador, planta por planta. Es trabajo duro, físico, mal pagado, trabajo que casi ningún estadounidense nativo quiere hacer. Los agricultores han intentado todo. Han ofrecido salarios más altos, han ofrecido beneficios, han hecho campañas de reclutamiento y aún así no encuentran suficientes trabajadores nativos. Los jóvenes estadounidenses no quieren trabajar en el campo. Es así de simple. Entonces, ¿qué pasa si deportas a los trabajadores migrantes? La lechuga no se cosecha, se pudre en el campo, los precios suben, los supermercados tienen estantes vacíos, los consumidores pagan más por menos. Esto no es teoría. Esto ya pasó en otros lugares. En 2011, Alabama aprobó una ley antiinmigrante muy estricta. Los trabajadores migrantes se fueron. Los agricultores perdieron sus cosechas. La economía del estado sufrió. Eventualmente tuvieron que modificar la ley porque era insostenible. Arizona está a punto de repetir el mismo error, pero a una escala mucho mayor. Ahora quiero hablarles del sector tecnológico de Arizona. Phoenix se ha convertido en un centro importante de semiconductores. Intel tiene una fábrica enorme allí. Otras empresas han seguido. Es una industria de miles de millones de dólares. Pero esa industria depende de cadenas de suministro que cruzan la frontera, depende de ingenieros mexicanos que trabajan con visas especiales. Depende de componentes que vienen de fábricas en el norte de México. Depende de la estabilidad de la relación comercial. Los ejecutivos de tecnología en Arizona están muy preocupados. Les he hablado a varios. Ninguno quiere hablar públicamente.